Imagina el sonido de una base naval en pleno corazón de la guerra. No es solo un ruido, es un idioma. Martillos golpeando el acero, grúas que chirrían, motores que se prueban y se apagan, órdenes cortas gritadas en pasillos de metal y la sensación de que cada minuto cuesta vidas en algún lugar del océano. En 1943, la Segunda Guerra Mundial no se vivió únicamente en los frentes terrestres. También hubo una lucha fría en los frentes de la revolución psicológica y tecnológica. Es precisamente en esa lucha fría donde nació una idea que incluso hoy resulta irresistible: ¿y si un barco pudiera volverse invisible? No invisible en sentido metafórico. Tampoco simplemente difícil de detectar en un sentido técnico. Sino verdaderamente invisible, como si se girara un interruptor y una enorme masa de acero fuera borrada del mundo visible. Es aquí donde surge la leyenda del experimento de Filadelfia. La versión más común del relato destaca que la Marina de los Estados Unidos utilizó un barco específico, el USS Eldridge, en un experimento secreto. Según algunos, el objetivo era volver al barco indetectable para el radar. Según otros, se trataba de algo mucho más radical: manipular campos electromagnéticos con tal intensidad que la luz se comportara de manera extraña alrededor del casco, convirtiendo al barco en un objeto que el ojo humano ya no pudiera percibir. En los relatos más extremos, la historia da un salto completo hacia la ciencia ficción. Se afirma que el Eldridge se desplazó de Filadelfia a Norfolk en cuestión de minutos, como si el espacio se hubiera doblado o atravesado. Sin embargo, ninguna versión de la leyenda se conforma únicamente con el espectáculo. El experimento de Filadelfia no se sostiene solo por una promesa tecnológica. Se sostiene por el costo humano que insinúa. Un barco envuelto en una niebla verde. Un silencio eléctrico imposible suspendido en el aire. Tras una desaparición repentina, marineros desorientados, hombres con la mente destrozada, personas que desaparecen sin explicación y el detalle más aterrador. Repetido una y otra vez con la fascinación que provoca el terror industrial, la afirmación de que algunos cuerpos quedaron fusionados con el metal. Como si la tecnología hubiera confundido carne y acero en un único error de cálculo. Esta imagen no es casual. Es el corazón emocional de la leyenda. Transforma un misterio técnico en una tragedia humana. Y justo en ese punto, el espectador deja de preguntarse únicamente ¿es posible?, y comienza a preguntarse ¿qué precio se pagó? Aún así, antes de dejarse arrastrar por la fuerza de la historia, conviene encajar el paisaje real en el que este mito pudo germinar. La Segunda Guerra Mundial fue la era de los avances rápidos y de los secretos densos. El radar no era una curiosidad, sino un arma estratégica. El sonar definía la guerra submarina. La criptografía había convertido el lenguaje en un campo de batalla invisible. Y los océanos estaban llenos de amenazas que no podían verse a simple vista: minas magnéticas, submarinos que aguardaban como depredadores y rutas de convoys capaces de decidir el destino de naciones enteras. En un contexto así, la palabra invisible no tenía por qué significar lo mismo para un almirante que para un civil. Para un civil, la invisibilidad evocaba una desaparición literal. Para un estratega, en cambio, podía significar algo mucho más específico: ser invisible para un tipo concreto de sensor, difícil de detectar en una lectura determinada. Menos vulnerable frente a un mecanismo de ataque específico. Esta diferencia de lenguajes es una de las puertas de entrada más plausibles para el nacimiento de la leyenda. Y justo en este punto entra en escena un término real, poco vistoso pero históricamente importante: degaussing. Durante la guerra, muchas armadas utilizaron sistemas de degaussing para proteger a los barcos frente a amenazas sensibles al magnetismo, como las minas magnéticas. El objetivo era reducir la firma magnética del casco. Se tendían cables, se aplicaban corrientes controladas y se ajustaban los protocolos con precisión. No era magia. Era ingeniería defensiva. El detalle crítico es el siguiente: reducir tu firma magnética no te vuelve invisible para el ojo humano. Del mismo modo, tampoco garantiza que te vuelvas indetectable para el radar. Se trata de una defensa extremadamente específica, diseñada para una amenaza concreta. Sin embargo, para un rumor que circula alrededor de una base naval, para un testigo ocasional que observa equipos eléctricos inusuales,
O para alguien que escucha una explicación técnica incompleta en una época de paranoia y censura, la interpretación puede distorsionarse con facilidad. De repente, un sistema que reduce un tipo de detección puede convertirse en un sistema que borra un barco del mapa físico. Las leyendas modernas suelen comenzar así, no con un invento imposible, sino con una confusión plausible en torno a un invento real. Pero la leyenda del experimento de Filadelfia no vive únicamente del contexto técnico. También vive del contexto cultural. Durante esa década, aumentó el interés público por los ovnis. La Guerra Fría intensificó la imaginación en torno a programas secretos. Y la idea de que el Estado poseía tecnologías imposibles se convirtió, para muchos, en una intuición persistente. En 1955, un escritor interesado en el fenómeno ovni llamado Morris K. Jessup publicó un libro cuyo objetivo era discutir estos enigmas desde una perspectiva abierta a lo extraordinario. Poco después, comenzó a recibir cartas de un hombre que se identificaba como Carlos Miguel Allende. En esos textos, Allende afirmaba tener conocimiento del experimento de Filadelfia y sugería que el proyecto estaba relacionado con teorías avanzadas asociadas al nombre más magnético de la ciencia popular: Albert Einstein. Estas cartas no eran pruebas. Eran otra cosa, artefactos mitológicos. Una carta firmada por un supuesto testigo, aunque fuera un testigo indirecto, crea una ilusión de cercanía con el secreto. Y en un ecosistema cultural ya predispuesto a creer en la existencia de proyectos ocultos fuera del alcance del ciudadano, esa ilusión podía ser lo suficientemente poderosa. El elemento Einstein funciona aquí como un sello de grandeza. En la cultura popular, Einstein no es solo un científico. Es un símbolo de umbral. El nombre que se invoca cuando una historia quiere decir: esto no es tecnología cotidiana, esto roza los límites de la realidad. Incluso cuando las explicaciones históricas y científicas más prudentes no encuentran pruebas sólidas de un vínculo real entre la figura de Albert Einstein y un proyecto de invisibilidad naval como el que describe la leyenda. El mito se alimenta incluso del simple eco del apellido. Porque para el oído del público, ese eco suena a posibilidad. A partir de este punto, el experimento de Filadelfia comienza a crecer por capas. Una historia que nace como un rumor técnico y se reaviva con cartas misteriosas muestra un desarrollo casi inevitable en la segunda mitad del siglo XX. Libros de tono sensacionalista se apropian del relato. Programas de televisión lo presentan como un enigma histórico. Y la cultura del secreto de Estado lo protege. Porque en la lógica conspirativa, la negación institucional rara vez funciona como punto final. A menudo se interpreta como una confirmación indirecta. Si ocurrió, ya lo negarían. Es una frase simple. Y un escudo narrativo perfecto. Este mecanismo convierte al mito en algo difícil de disolver. Porque traslada el debate del terreno de la evidencia al terreno de la sospecha. Y la sospecha no necesita documentos para sobrevivir, necesita atmósfera. El cine termina de darle forma a esa atmósfera. Cuando una historia llega a la pantalla, pierde parte de su dependencia histórica y gana otro tipo de verdad, la verdad de la imagen compartida. A partir de ese momento, generaciones enteras ya no recuerdan el experimento de Filadelfia como un conjunto de afirmaciones discutibles, sino como una escena. Una sensación. Un color. Una niebla. Y las sensaciones son más resistentes que los archivos. Sin embargo, para quien quiera contar esta historia de manera responsable sin destruir su atractivo narrativo, existe un camino muy eficaz. Reconocer el poder del mito sin presentar como hecho aquello que no puede sostenerse como tal. Porque el experimento de Filadelfia es casi un caso ideal para un enfoque de doble lente. Por un lado, está la lente del mito. Con ella, vemos un barco convertido en laboratorio. Vemos una guerra lo suficientemente brutal como para justificar experimentos extremos. Vemos el sueño de obtener una ventaja absoluta sobre el enemigo mediante un salto tecnológico. Y vemos el terror ante la posibilidad de que ese salto salga mal. Esta lente es emocional. Cinematográfica. Perfecta para una voz en off que busca atrapar al espectador. Por otro lado, está la lente de la explicación plausible. Con ella, vemos la posibilidad de que tecnologías reales como el de Gaussian y otras prácticas de protección electrónica hayan sido malinterpretadas y luego amplificadas por rumores.
Vemos cómo los secretos militares, aunque no sean tan fantásticos como el público imagina, generan un vacío de información. Y vemos cómo ese vacío se llena con narrativas. En esta lectura, la leyenda no sería una mentira simple y directa. Sería una metamorfosis cultural de hechos parciales, malentendidos y la tendencia humana a convertir lo técnico en épica. Estas dos formas de mirar no tienen por qué excluirse entre sí en un buen guión de video. Al contrario, el equilibrio entre ambas puede volver la narración aún más hipnótica. Porque la pregunta no es solo ocurrió. La pregunta también es, ¿por qué volvemos una y otra vez a esta historia? Y esa pregunta nos lleva de regreso al corazón psicológico del mito. En primer lugar, la guerra como un contexto en el que todo es posible. En tiempos de paz, un rumor sobre experimentos extremos suele sonar absurdo. En la guerra, en cambio, parece una consecuencia lógica del miedo. La gente sabe que, en momentos de supervivencia nacional, los estados empujan los límites. Esa intuición básica hace que la leyenda resulte emocionalmente plausible, incluso si históricamente es dudosa. En segundo lugar, el miedo a la tecnología sin rostro. La imagen del marinero fusionado con el metal, aunque no esté verificada históricamente, funciona como una parábola. Habla del miedo a ser reducido a variables. Expresa el temor de que el progreso avance sin pedir permiso y de que los cuerpos humanos se conviertan en el costo silencioso de esa carrera. En tercer lugar, el mito del secreto. Una de las fuerzas más creativas de la cultura moderna es la sospecha de que existe un nivel de la realidad administrado por instituciones que el ciudadano no puede ver. La idea de un experimento naval clasificado encaja a la perfección en ese imaginario. En cuarto lugar, la fascinación por la invisibilidad como símbolo. Porque la invisibilidad no es solo una propiedad física. Es una metáfora del poder que opera fuera de la mirada pública. Es una metáfora de la verdad fragmentada en tiempos de propaganda. Es una metáfora de la insignificancia del individuo frente a la maquinaria del Estado. Cuando una leyenda toca tantas cuerdas simbólicas al mismo tiempo, su permanencia deja de depender de si el evento ocurrió realmente o no. Se vuelve culturalmente inevitable. Con el tiempo, además, la leyenda desarrolla un ecosistema de variaciones que la hace aún más resistente. Existen versiones moderadas que proponen un malentendido técnico sobre sistemas de reducción de detectabilidad. Existen versiones intermedias que abordan una invisibilidad óptica experimental. Y existen versiones radicales que abrazan por completo la teleportación y las distorsiones temporales. Esta multiplicidad supone una ventaja narrativa enorme, permite que todo tipo de espectador encuentre una versión que le resulte creíble o atractiva sin abandonar el núcleo del misterio. En términos de guión, es como una leyenda de múltiples entradas. Si alguien no cree en la teleportación, puede quedarse con la idea de una tecnología militar malinterpretada. Si alguien busca ciencia ficción, puede convertir el salto a Norfolk en el eje central. Si alguien se interesa por la ética de la guerra, puede enfocarse en el costo humano. Antiguamente, los mares estaban llenos de historias de fantasmas sobrenaturales. De barcos malditos, de nieblas que ocultaban criaturas imposibles. De tripulaciones condenadas por fuerzas más allá de la lógica humana. En la era moderna, en cambio, el fantasma cambia de lenguaje. La niebla sigue existiendo, pero ahora es electromagnética. Las desapariciones siguen existiendo, pero ahora se atribuyen a campos y teorías. El miedo sigue existiendo, pero ahora se expresa con palabras científicas. Así, el experimento de Filadelfia se convierte en una especie de folclore tecnológico. Y lo verdaderamente valioso es reconocer esto, que esta historia es un espejo. Un espejo de una época en la que la ciencia se convirtió en un arma decisiva. Un espejo de una sociedad que aprendió a desconfiar del silencio institucional. Un espejo de una humanidad que ama el progreso, pero teme su capacidad de devorar lo humano. Esto es más que una simple historia. Es un motivo de creencia que va mucho más allá de una percepción meramente narrativa de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez el barco se teletransportó. Tal vez se volvió invisible. O tal vez fue el resultado de una fantasía elaborada. Sea cual sea la respuesta, el experimento de Filadelfia sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Lundeamas también puede ser el agua que inunda la cubierta de un barco.
o el resultado de un experimento. Otros prefirieron no volver a hablar del tema. Pero ninguno afirmó haber mentido. Años después, muchos dijeron lo mismo, que aquello fue real para ellos y que algo cambió. El caso de la escuela Ariel no ofrece pruebas físicas. No hay restos, no hay grabaciones. Solo testimonios. Pero no es un solo testimonio. Son decenas, niños de distintas edades. De diferentes orígenes. Que vieron algo, y lo recordaron de forma similar. Tal vez fue una ilusión compartida. Tal vez un fenómeno psicológico raro. Tal vez algo que aún no comprendemos. Este caso no exige creencia. Solo plantea una pregunta incómoda, ¿qué ocurre cuando muchas personas, al mismo tiempo, experimentan algo que no encaja? ¿Y nunca pueden demostrarlo? La escuela Ariel sigue allí. Los campos siguen en silencio. Pero desde 1994, aquel recreo dejó una grieta abierta en la frontera entre lo posible y lo inexplicable. Lundeamas, un día, podría deslizarse desde el cielo hacia lo desconocido.